Entonces, ya vieron con Gastón el viernes que la fuerza neta sobre una viga, en este caso, es la integral a lo largo de la viga de la carga repartida, ¿sí? Y esto ustedes lo conocen de mecánica del sólido. Y ahora, para calcular fuerzas de presión, nuestro diferencial de fuerza no va a ser más una carga repartida, F minúscula, sino que va a ser la fuerza de presión en sí, que es la presión en cada punto por el diferencial de área, y acá aparece el versor normal, ¿sí? Porque ya habíamos charlado al principio que la fuerza de presión es siempre normal de la superficie donde está actuando, ¿bien? Y de la misma forma que calculaban un torque equivalente, como la integral de este producto de la distancia, o mejor dicho, la posición, el producto vectorial con el diferencial de fuerza, acá también vamos a poder calcular ese tipo de torque con la fuerza de presión. Y ahora me voy directamente al problema de fuerza sobre superficie curva. Ustedes ya vieron con Gastón varios problemas de fuerza sobre superficie plana, y si la superficie plana está inclinada, ¿bien? O sea, siempre el procedimiento está relacionado con esta integral, que vieron de alguna forma que ya se puede simplificar. De hecho, puedo escribirlo acá. Esto, en general, cuando la densidad es constante, y eso es importante, ¿qué fórmula usamos para calcular en un problema de densidad constante? Esto igual a... ¿Nadie se acuerda? ¿En qué punto tengo que calcular la presión para que la fuerza sea igual a presión por área? En el centro de masa, ¿no era? En el centro de masa o centro de gravedad del área, ¿sí? Entonces esto es P en el centro de gravedad por el área, ¿sí? ¿El área cuál área? Bueno, el área donde actúa la fuerza repartida, ¿no? O sea, el área de la compuerta o de la superficie, vamos a poner el área de la superficie, ¿sí? Esta es la fórmula, y entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en un caso donde... Perdón, profe, vamos eso para era atrás. la superficie mojada, ¿no? Sí, la superficie mojada, ¿bien? O sea, a eso me refiero con compuerta. Por ejemplo, vuelvo para acá, para saber la fuerza que actúa en esta pared, ¿sí? Que ahora está marcada en azul, necesito la presión en el centroide de esa pared, en la superficie mojada, ¿sí? O sea que no va a ser H0 sobre 2, sino que va a ser H0 más delta Z max sobre 2, ¿sí? Bien. Entonces, dicho esto, como les decía, esto es fruto, o sea, siempre tenemos que recordar que esto vale solamente para... A ver, densidad... Si la densidad no fuese constante, la simplificación de la integral que lleva de esta forma, la exacta, a la forma simplificada, no vale, ¿no? O sea, esto vale siempre con esta hipótesis. Bien. Y lo mismo, había una fórmula para el torque, ¿sí? Que era... ¿quién se acuerda ahora de la fórmula equivalente a esto para el torque? Creo que era esa fuerza aplicada en el centro de presión. Bien, aparece un I, Z, depende de cómo lo estén llamando. Yo le voy a poner R porque puede ser cualquier dirección, del centro de presión por la fuerza de presión, ¿sí? O sea, yo ya lo puedo reemplazar acá por la presión del centro de gravedad. Fíjense ahí, eso es importante. Una cosa es centro de presión, otro centro de gravedad, por el área. ¿Bien? Y no, vamos a ponerle mojada. Aquí nos acordamos que es el área mojada. ¿Bien? Y el R del centro de presión también tiene una fórmula, ¿bien? Que también hay una forma particular cuando la densidad es constante, ¿sí? Y como en general los cálculos de hidrostática los hacemos para algún fluido que podemos considerar homogéneo, podemos considerar que la densidad es constante, ¿sí? Hasta acá revisión, solamente de lo que vieron el viernes pasado, ¿sí? Si tienen dudas de esto que no hayamos charlado ahora en este video, lo que podemos hacer es compartirlas en el foro, ¿sí? Y tengan en cuenta que esto que charlamos hasta ahora y lo que vamos a ver en el resto de la clase es lo que va a entrar en
en el multiple choice que cierra este viernes, ¿sí? Bien. ¿Dudas de estas fórmulas? Ok. Vamos entonces con un caso de justamente fuerza sobre superficie curva. Porque entonces, vamos a repetir un poco lo que habíamos dicho. Cuando densidad constante, entonces, bien, la fuerza de presión es igual a la presión en el centro de gravedad por el área. Esto por un lado, y acá, ojo, yo estoy poniendo esto en escalar. ¿Las fuerzas son escalares? No, vectoriales. Vectorial. Exacto. ¿Y entonces qué hago con esta fórmula? ¿Cómo hago? La multiplicada por un versor. Ah, Bien, pero y cuando tengo que calcular, ¿qué me conviene hacer en realidad? Poner un sistema de referencia. Perfecto. Pongo un sistema de referencia y los cálculos, ¿cómo los hago? ¿Hago todas las tres componentes del vector juntos? No, hacer los escalares. Claro. Hay un cálculo de fuerzas por componentes, ¿no? O sea, en este caso particular, por ejemplo, si yo tuviese que calcular la fuerza sobre una superficie plana, supongamos esta cara, ¿sí? Esta cara, supongamos que este es el eje X. Entonces, si yo quiero calcular la fuerza X sobre esta cara, lo que voy a hacer es justamente analizar el área normal al eje X, ese área normal al eje X, multiplicarlo por la presión en el centro de gravedad de esa cara, ¿sí? Que en este caso es justo vertical. ¿Bien? Ahora, si esto fuese, por ejemplo, acá en el caso de abajo a la izquierda, si en lugar de ser un tapón curvo, como es este caso, fuese un tapón rectangular y esta cara fuese plana, ¿sí? En el centroide de esa cara, que estaría en el centroide de esa cara, calculo la presión, la multiplico por el área de la cara y obtengo la fuerza ya ahora en el sentido vertical, ¿no? O sea, en este eje, hacia arriba. Uf. ¿Me siguen? O sea, siempre calculo por componentes las fuerzas, ¿sí? Hasta ahora calcularon cuántas componentes de fuerza, por ejemplo, en el problema del tanque del camión cisterna. Una sola. Bien, una sola. ¿Qué les parece? ¿Eso va a alcanzar en general para superficies curvas? No, no Bien, alcanza. claro. En general lo que va a pasar es que, bueno, si una superficie es curva, tiene una complejidad geométrica que hace muy difícil que la fuerza efectiva vaya a estar justo alineada con uno de los ejes que yo tomé para describirla, ¿sí? En este caso particular del tapón cilíndrico, este que aparece acá, no sé si se entiende, esto está en la plantilla de problemas resueltos. Déjenme que... Ok. La planilla de problemas resueltos, tapón cilíndrico, tienen acá la planilla para hacer los cálculos y están las fórmulas, que ya están en la presentación y vamos a revisar. Pero bueno, básicamente lo que vemos es que acá hay un plano de simetría, ¿no? Y que todo lo que hay a la izquierda de ese plano de simetría, obviamente, es igual a lo que hay a la derecha. Entonces, ¿qué les parece? ¿Va a haber una fuerza neta de presión en el eje X? No. No. ¿Por qué? Porque si hacemos la fuerza de presión que actúa sobre el lado izquierdo y sobre el lado derecho, por esa simetría van a ser iguales, ¿sí? ¿Qué fuerza voy a tener entonces? ¿En qué eje de X y Z voy a tener la fuerza sobre el tapón? En I y en Z. En Z puede ser también, pero fíjense la representación con el plano de corte B. Z tampoco, porque son iguales las caras uno del otro. Ah, claro. Claro, esto tiene dos planos de simetría. El plano normal X y el plano normal Z. ¿Sí? Entonces, en este problema en particular, solo nos va a importar la fuerza en el eje Y. ¿Sí? Y tiene una dificultad extra esto de que el tapón de un lado está sometido a la fuerza
hidrostática generada por la columna de agua, que además es variable porque fíjense que el eje Y acá es el eje de la gravedad, entonces este punto está más alto en el sentido Y que este punto, con lo cual la presión aquí va a ser menor que esta presión, ¿sí? Pero abajo, ¿qué tenemos? Si fuese un tapón de verdad, ¿qué hay abajo? Anímense, ¿qué hay abajo? Presión atmosférica. No entiendo bien la pregunta. Exactamente, sí, presión atmosférica. O sea, esto es como un tanque que está abierto, que está ubicado y le pusieron el tapón y la superficie del tapón, que no está mojada por el agua, está con el aire. Entonces, está a presión atmosférica, ¿sí? Perfecto. Entonces podemos avanzar, ¿no? Lo que queremos calcular es esta fuerza verde, que es la fuerza neta en el sentido del eje Y. Acá no está representado el eje Y, pero sabemos que es este. Y nos interesa ese porque es el único eje en el cual la fuerza no va a ser nula por las simetrías del sistema, ¿sí? Bien. ¿Cómo se resuelve este problema? Entonces, acá está resumida la resolución, pero tratemos de recordar. Lo primero es poner hipótesis. Entonces, vamos a suponer que la densidad del fluido es constante, suponemos que esto es agua. Como ya dijeron recién, otra de las hipótesis es que la presión del lado externo del tapón es presión atmosférica, y que, ya dijimos, esto es un caso de estática, ¿sí? Tengo como datos la altura total del tanque, tendría que calcular la altura del tapón dado el radio, y el ángulo para el cual tengo el contacto entre el tapón y el tanque, y una vez que aplico esas hipótesis y digo, bueno, esto es un problema de aplicación del teorema general de la hidrostática. Entonces, el diferencial de fuerza que actúa sobre toda la región mojada del tapón es este diferencial de fuerza que tenemos acá, que es igual a menos la presión por el diferencial de área por el versor normal, que ahora cambia punto a punto, ¿sí? ¿Por qué menos la presión? Porque estoy calculando la fuerza que el fluido hace sobre el tapón, y entonces si el versor normal apunta del tapón al fluido, la fuerza que el fluido hace al tapón apunta en sentido opuesto. ¿Bien? Luego, este diferencial de área es E, que en principio no lo sabe qué es, pero si volvemos para atrás, E es el espesor del tapón, esto es E, con lo cual, lo que estamos considerando con un diferencial de área sería una franja de este tapón, ¿sí? Digamos, como si tuviese un diferencial de teta y estuviese considerando, ¿sí? Tengo un diferencial de teta, ¿sí? Despreciable, y ese tramo de circunferencia sufre una exclusión hacia el fondo con un espesor E. Bien, entonces el diferencial de área es ese espesor E por el radio por el diferencial de teta, ¿no? Radio por diferencial de teta es la longitud de ese arco del círculo. Y la normal también se puede calcular en términos de ese ángulo teta, que fíjense acá cómo está el sistema de referencia, ¿no? Teta es 0 cuando tengo los ejes alineados con el I, y teta es teta final cuando llego al punto de contacto con el tapón, que lo tengo que haber precalculado. ¿Bien? Entonces, la presión en cualquier punto de esta superficie del tapón es P0 más ρ por G por R por 1 menos el coseno de teta, y eso, ¿por qué lo calculo así? Porque de esa manera P0 es esta presión de referencia. Si teta es 0, entonces coseno de 0 es 1, todo esto da 0, o sea que tengo la presión de referencia acá, y a medida que voy recorriendo la circunferencia con el ángulo teta, la presión va aumentando, ¿sí? Y el diferencial de fuerza que me interesa es el diferencial de fuerza en Y. El diferencial de fuerza en X no me importa porque ya sé que la resultante tiene que ser 0 por simetría. ¿Bien? Entonces, esto sale de una relación trigonométrica, simplemente. Perdón, esto de acá arriba sale de la relación trigonométrica. Y cuando uno completa la integral, bueno, acá está hecho el desarrollo específico de cómo calcular el teta f. Para eso necesito calcular este h. No calcularlo, sino tenerlo de dato, ¿sí? H sería
esta altura es h. Por lo tanto, puedo calcular este θ f, el θ final, y la integral entonces va a ser una integral en ángulo. Cuando resuelvo esa integral de la manera que ustedes quieran, acá está resuelto analíticamente, se puede terminar de obtener la expresión para la fuerza en el eje Y. ¿Bien? Que aparece acá ese θ final, que en realidad va a depender del parámetro h, y uno dice, uy, bastante complicado este problema. Tengo que hacer una integral de una función trigonométrica y aparte hay un término lineal. Imagínense si tuviesen que calcular el torque, ¿sí? Para ver el punto de aplicación, porque tendrían que ir a ver el RCP, ¿sí? La ubicación del centro de presión. Pero, ¿qué pasa? Como este problema es simétrico, tiene dos planos de simetría, el eje Y es un eje de simetría, y entonces la fuerza resultante no podría estar aplicado fuera del eje de simetría. ¿Sí? ¿Se entiende por qué eso? Sí, sí. Bien. Entonces, ¿alguna duda de cómo esto está resuelto acá? Creo que fuimos paso por paso. ¿Alguna duda de... ¿Se entendió la aproximación? ¿Se entendió cómo se define el diferencial de área? Yo por lo menos sí, profe. Bien. Ya el resto sigue tu afirmación, entonces. Bien. Entonces, antes de pasar al problema siguiente, voy a cortar la grabación.